Bueno, pues hoy estoy con Carlos Avellán. Carlos, nos conocimos a raíz de un usuario que se descargó la app, que veía los podcasts y nos escribió y dijo, oye, conozco una historia que encaja mucho y todavía no habéis tenido a nadie que hable, pero vamos, de nada que ni que se parezca. La verdad es que yo hoy no sé mucho del tema del que nos vas a hablar. Me gusta mucho la historia de que, bueno, sois una startup, que además es una spin-off de un proyecto que nace en el ámbito más académico, luego se convierte en una aventura empresarial. Pero me interesa mucho porque tú te dedicas al mundo de la computación cuántica, de la fabricación de chips, al mundo de la ciberseguridad. Creo que tocas temas que de vez en cuando, cada vez más, están en los medios, pero que leemos el titular y pasamos un poco por encima sin saber muy bien a qué se refiere esto de qué es la computación cuántica. Esto que dicen que va a destrozar todas las contraseñas que tenemos ahora, estos pedazos de ordenadores que en un segundo pues van a cambiar el paradigma de la computación actual y sobre todo vosotros, porque no es tan habitual tener historias españolas de gente que se dedica al campo de la computación cuántica y que además hace hardware. O sea que tenéis muchos ingredientes para hacer un cóctel súper interesante. Así que nada, muchas gracias por venir y por animarte a contar tu historia aquí en News2You. Encantado y muchas gracias por la invitación. Oye, tú vienes a contar la historia de QSight, pero QSight es el resultado de un proceso largo, ¿no? Sí. ¿Dónde empezáis? Pues QSight es una spin-off de ICFO. ICFO es el Instituto de Ciencias Fotónicas, está en el área de Barcelona, en Castelldefels. Y básicamente el proyecto en sí empieza como en el año 2008. Y era un proyecto de comunicaciones cuánticas para un proyecto de la Agencia Espacial Europea y ahí se inicia, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto hubo como un proyecto spin-off que fue una tecnología de generación de números aleatorios utilizando tecnologías cuánticas, y ahí es donde fue la semilla de lo que es QSight hoy. Eso fue alrededor del 2010, más o menos, y yo me incorporo al instituto en 2012. En el 2012 es cuando empezamos a desarrollar en detalle toda esa tecnología. En ICFO, Barcelona, desde el 2008-2012, el periodo intenso, hasta el 2016-17, que es cuando decidimos hacer la spin-off. Para ir entendiendo a qué os dedicáis, ¿qué es exactamente o para qué utilizáis la generación de aleatoriedad? Los números aleatorios se utilizan en muchos dominios, pero principalmente en dos aplicaciones. Una es la ciberseguridad y la segunda es la computación de alto rendimiento. También se utiliza, por ejemplo, en casinos online, en gambling, en gaming también. En seguridad, ¿por qué? Los números aleatorios son básicamente la base de la seguridad. Cada vez que encriptamos un mensaje utilizamos aleatoriedad. Si no hubiera aleatoriedad, no existiría la seguguridad. Podemos entrar más en detalle en el porqué, pero esa es como la semilla, ¿no? Este seed, esta clave criptográfica, esos números de 128 bits, 200, todo eso son números aleatorios. Y cada vez que nos comunicamos, los utilizamos. Por lo tanto, hay que generarlos de forma adecuada. En el caso de la computación es ligeramente distinto. Ahí utilizamos los números aleatorios para resolver problemas que o bien tienen incertidumbre asociada, por ejemplo, predecir la evolución de una acción o de un bono, lo que sea. El mercado es incierto, tienes que utilizar aleatoriedad para simular escenarios, o en problemas que no conocemos su solución. No hay una solución analítica, es muy compleja y por lo tanto recurrimos a estos métodos Monte Carlo que nos permiten encontrar una solución suficientemente óptima. Y esto es fundamental en finanzas, en logística, en optimización. Se utiliza muchísimo. Esto del método Monte Carlo tiene que ver con precisamente las casas de apuestas, ¿no? Esto, creo que la historia va algo así. Este método se inventó alrededor del proyecto Manhattan. Y había tres científicos, uno era Stanislaw Ulam y el otro era John von Neumann. Y Stanislaw Ulam, que era matemático, creo, estaba enfermo en casa, estaba jugando al solitario y se le ocurrió la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de ganar a este juego? Y matemáticamente era complejo, era un problema de combinatoria muy difícil, entonces dijo, hombre, sería muy fácil jugar 1.000.000 de veces, contar cuántas gano, dividir por el total que he jugado y esa es la probabilidad de ganar. Y eso se lo contó luego a von Neumann y von Neumann dijo, ostras, esto lo podemos usar también para resolver problemas, como los problemas que tenían en aquel momento, y lo utilizaron. Y resulta que el otro, el tercero en discordia, que no me acuerdo quién era, tenía algo que ver con la ciudad de Monte Carlo. Qué bueno. Cuando dices que la ciberseguridad tiene mucho que ver con la aleatoriedad, cuando se van sofisticando los mecanismos para... Siempre es una guerra, ¿no? Dos personas que se hacen daño, el que se intenta proteger y el que intenta atacar. Al final, cuando avanza el camino de se sofistican las armas del que ataca,
la respuesta es aumentar el volumen de aleatoriedad, es decir, añadir más dígitos aleatorios, o ¿cómo se trabaja desde vuestro lado? Es una buena pregunta. Creo que hay distintos ángulos, ¿no? en esta guerra del que protege y el que ataca. Una respuesta corta es sí, ¿no? A veces que se ha dicho, por ejemplo, RSA 1024 ya no es seguro. Hay que pasar a RSA 2048. Es utilizar claves más largas. Esto hace dos cosas. Necesitas más aleatoriedad, pero también hace el problema computacional más complejo. Y aquí quizá vale la pena tirar un paso atrás y decir qué es esto de la seguridad computacional. Hoy en día la seguridad está basada en que hay ciertos problemas matemáticos que son muy difíciles de resolver, ¿vale? Y el ejemplo típico que se da es el problema de la factorización. Es decir, tú tienes un número muy grande, encontrar los dos números, los dos factores que componen ese número muy grande es un problema computacional muy complejo, ¿vale? En cambio, si yo te doy los dos números, para ti es muy fácil multiplicarlos, ¿vale? Esto es lo que se llama una one-way function. En un sentido es muy fácil hacerla, cojo dos números, los multiplico y te doy el resultado, o suficientemente fácil, pero si te doy el número grande, para ti es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Esto está basado en la complejidad de un cierto problema. ¿Qué pasa si ese problema deja de ser difícil? Que tu seguridad se desvanece al momento con ese problema. Y esto es exactamente lo que la computación cuántica trae a esta película, y precisamente en ese problema. Ese problema de factorizar, un ordenador cuántico es muy bueno haciéndolo, y por lo tanto podría encontrar los factores de un número primo grande. Y eso es en lo que se basa nuestra criptografía de hoy en día. Tanto RSA como Elliptic Curve utilizan esos principios matemáticos. Por eso hay toda esta urgencia de necesitamos nuevos métodos que implican o más aleatoriedad, por un lado, o mejor aleatoriedad, y también nuevos problemas matemáticos o nuevas técnicas para solventarlo. Más aleatoriedad me lo puedo imaginar, ¿no? Decimos, pues, volumen, simplemente, más números. Pero, ¿qué sería mejor aleatoriedad? Por ejemplo, hay distintas maneras de generar aleatoriedad. La manera que todo el mundo piensa o conoce es, no sé, y si alguien ha programado, tienes una función allí que pone random y le dices cuántos números y te da. Típicamente esto es lo que se conoce como un generador pseudo-aleatorio, es decir, es un algoritmo. Y un algoritmo es de todo menos impredecible. Es decir, siempre que lo vuelvas a ejecutar, te va a volver a dar la misma secuencia de números aleatorios. Entonces, estos pseudo-aleatorios están bien para ciertas aplicaciones, son muy útiles, pero para seguridad hay que tener mucho cuidado, porque son predecibles, y en seguridad lo que necesitas es impredecibilidad. Y la impredecibilidad solo te la da el mundo físico, ¿vale? Esta es la parte fundamental. Para criptografía, la generación de números aleatorios es un problema de hardware. No se puede solventar con software solo. Y aquí es donde entra esta necesidad de la gente de información y la física, porque hay que diseñar chips, hay que diseñar maneras. Entonces, mala aleatoriedad para seguridad sería utilizar solo pseudoaleatoriedad. Pero cuando nos metemos en el mundo hardware también hay n dimensiones a ese problema. Al principio esto se conoce desde hace muchos años, pero cuando se empezó con Internet no había generadores de números aleatorios integrados que pudieran estar en cualquier sistema. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues que los diseñadores, y esto sigue pasando hoy, intentas coleccionar ruido de cualquier sitio que tengas, ¿no? Y una máquina, un ordenador, un servidor, un laptop, tienen fuentes de ruido como, por ejemplo, a los inicios, la posición del mouse. Cuando tú te mueves por la pantalla como usuario por la pantalla, las coordenadas, podrías decir, tienen cierta aleatoriedad. Eso se utilizaba, se ponía como en un cóctel de entropía, que se llama. También puedes utilizar los timestamps del clock. Los dígitos más bajos tienen cierto ruido inherente, pues, del transistor, de cuándo ha llegado el clock, hay cierta incertidumbre física. Eso se pone junto y de ahí generas aleatoriedad física. De hecho, en los estándares le llaman no física. Pero no es algorítmica. La algorítmica está como prohibida, no es el demonio. Pero dentro de la física eso es algo que puedes hacer y eso se sigue utilizando. Pero a la que necesitas más performance, más control, más visibilidad, más garantías de seguridad, recurres a chips dedicados. Y aquí es donde entra otro horizonte tecnológico, que es el que en la mayoría de sistemas, por ejemplo en nuestros móviles, hay generadores dedicados, hay partes del chip que se dedican solo a generar aleatoriedad. Típicamente hoy en día suelen ser lentas, y esta es una de las partes que nosotros contribuimos, podemos ir mucho más rápido con las técnicas fotónicas y cuánticas que utilizamos, y una parte que para nosotros es fundamental, que es que hoy en día los dispositivos tú no puedes, es muy difícil medir la calidad, ¿vale? Porque, de nuevo, si recuperamos el topic que es un problema de hardware, para medir si los números aleatorios son buenos, tienes que medir el hardware. Entonces, son técnicas bastante nuevas y esto es algo que nosotros también estamos llevando al mercado.
¿Qué hace menos impredecible? O no, al revés, ¿qué hace más impredecible el hardware? ¿Que el software te refieres? Sí, decías que el software... Claro, el software es tiene al un problema, final... ¿no? Es finito. Bueno, el software es una receta, ¿no? Tú tienes un algoritmo, no deja de ser unos inputs, una receta, haz algo con estos inputs y produce un output. Entonces, ahí no hay impredecibilidad de ningún tipo. Es todo algorítmico y es todo predecible. Siempre dará lo mismo. El hardware inherentemente tiene impredecibilidad. Es decir, si mañana va a llover, hay cierta incertidumbre que no viene determinada por algo determinista. Ahí también nos podemos poner en discusiones más filosóficas. O sea, a mí me está encantando esta conversación. Ahora entraremos a QSite, pero bueno, todo lo que estás diciendo ya prepara al espectador para lo que va a ser luego QSite. Pero me parece brutal porque yo soy completamente anumérico, o sea, soy analfabeto en todo lo que implica números, pero me encanta la parte teórica de todo lo que estás contando. Entonces, creo que cualquier cosa que te pueda preguntar yo se lo estará preguntando el 80% de la población mundial, porque me sorprendería que entre nuestros espectadores haya expertos en computación cuántica. Los hay, pero sí, es un tema interesante y la aleatoriedad en particular tiene muchos ángulos fascinantes que tocan incluso en algún punto discusiones filosóficas. Entonces, por recapitular, que justo te he cortado ahora, pero decías, el software es útil para probablemente la mayoría de circunstancias a las que se enfrenta en el día a día la gente, pero para sectores muy concretos y temas de ciberseguridad puede estar limitado a la hora de generar esa aleatoriedad, porque es más predecible, ¿no? Al final es algorítmico y podemos más o menos intuir el comportamiento del software. Correcto. Y decías, ahora es importante incorporar la parte del hardware, porque esto nos va a dar un nivel de impredictibilidad, ¿se dice? Impredecibilidad, creo que es clave para temas tan sensibles como la ciberseguridad. Y me estabas explicando por qué el hardware tiene ese punto extra. El hardware, porque al final cualquier hardware funciona con las leyes de alguna física que están por ahí detrás, o sea, semiconductores y transistores y las dinámicas que aparecen ahí. Y esas dinámicas, esos electrones, esos fotones, esas partículas, si lo operas de forma correcta, puede ser que sean impredecibles, por naturaleza, es decir, porque físicamente son impredecibles. Esto es uno de los grandes descubrimientos de la cuántica, que sistemas físicos son inherentemente aleatorios. Esto en la física clásica no existe tan fácilmente, ¿no? Si tú coges una pelota y la lanzas, tú puedes no saber exactamente dónde va a caer, pero es más por tu ignorancia o pereza. Porque tú podrías calcular exactamente cuál es el peso de la pelota, con qué fuerza la lanzo, con qué ángulo, cuál es el viento. Podrías calcular exactamente dónde va a caer. Con la cuántica no. Con la cuántica nos impone una limitación a nuestro conocimiento que podemos tener sobre un sistema y por lo tanto, inherentemente, podemos extraer aleatoriedad pura, totalmente impredecible, midiendo un sistema físico. Y esta es una de las grandes contribuciones de la física cuántica en la última década y lo que explotamos en QSite para los productos que hacemos. Vamos a ver, ya por entrar en QSite, ¿en qué momento decidís, oye, pues esto que estamos haciendo, podría tener un foco comercial muy claro, esto puede resolver un problema? ¿Cómo detectáis ese problema? ¿Qué problema es? Ya de inicio, cuando se inició esa línea de investigación, ya siempre se tenía claro que se tenía una aplicación comercial en el campo de la seguridad. ¿Vale? Entonces siempre el desarrollo se planteó un poco con esa posibilidad futura y yo en particular soy ingeniero y me encanta y entonces ya era desde siempre algo que perseguíamos. Y además se junta que en el ICFO, Instituto de Ciencias Fotónicas, hay un departamento que se llama KTT, Knowledge and Technology Transfer, que lo que se encargan precisamente es hacer un poco tipo scouting de los proyectos de investigación y alinearlos para potencialmente hacer una transferencia tecnológica a la sociedad, ya sea en forma de spin-off, ya sea en forma de patentes y transferencias de tecnología. Bueno, esas dos son las principales. Y de repente, oye, pues esto veis que tiene sentido, que lo que habéis conseguido en un laboratorio es potente y decidís, pues, me imagino que salir a pedir dinero o levantar fondos para poder crear un equipo más sólido y que, me imagino que en vuestro caso en el hardware es todo lo contrario a productos de software que a veces se lanzan, van iterando el proceso. En vuestro caso tiene que haber mucho tiempo exclusivo de producto y de construcción en este caso, de un chip, que es lo que comercializáis. Me imagino que sois muy intensivos en capital porque durante mucho tiempo estáis en laboratorio, de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho, nosotros cuando decidimos montar la empresa, una de las cosas que teníamos claro, el grupo fundador y
quien empezamos la iniciativa, es que este desarrollo lo hacíamos un poco para que la seguridad en general, no importa quién seas, no importa dónde estés, la podamos mejorar, ¿vale? Es decir, ese punto de escalabilidad siempre ha sido inherente a lo que hacemos. Podríamos haber hecho sistemas mucho más nicho, mucho más grandes, que para algunas aplicaciones muy concretas, pero siempre de inicio quisimos tener esa escalabilidad inherente en nuestro negocio. Es decir, nosotros decidimos salir con uno de los resultados que era, habíamos demostrado hacer un chip y demostrar que la tecnología funcionaba en un chip, pero habíamos fabricado 4 chips. De los 4, 2 habían llegado dañados, el tercero no funcionó y el cuarto lo demostramos. Demostrar que la tecnología de fabricación de chips a nivel industrial era capaz de hacer eso que habíamos hecho en un laboratorio, era un salto. Era un salto y un riesgo que necesitábamos capital para ir y producir obleas y demostrar un proceso, ¿no? Ahí eso es capital intensive y de esa línea no generas ningún revenue, ¿no? Entonces, por eso sí que hay una parte capital intensive. Lo que hicimos también en mitad es lanzar productos, no utilizando el chip que teníamos nosotros, pero utilizando otras tecnologías como habíamos hecho en investigación, y eso sí que empezamos a comercializarlo. Pero aún y así la inversión en capital que tienes que hacer para lo otro sigue siendo muy elevada y de inicio salimos con capital ¿Los externo. productos que habéis lanzado eran software o también eran...? No, también eran hardware, pero en vez de utilizar nuestro chip al final que tenemos es un chip fotónico. Es decir, hacemos chips, pero no son chips electrónicos, que es lo típico. Nuestros chips va luz, no van electrones. Y tenemos láseres, fotodetectores, guías de onda, etcétera, etcétera. Pero esos láseres, esos detectores se venden. Tú puedes comprar un láser, una fibra óptica y un detector, ponerlos juntos y podemos hacer lo mismo, solo que en un tamaño más grande. El chip lo que nos permite es ir más deprisa, tener mucho más control de la producción, tener unos costes muchísimo más bajos y hacerlo todo más pequeño. O sea, seguro que lo has dicho, pero para entenderlo. ¿El chip qué hace? A primera instancia, nuestro chip genera señales aleatorias a la salida. ¿Vale? ¿Qué quiere decir una señal aleatoria? Podemos imaginarnos, no sé, una imagen visual que todo el mundo puede tener, pues en un hospital, ¿no? El típico heartbeat, electrocardiograma. Eso es una señal, ¿no? Puedes decir que ahí hay cierta aleatoriedad también, ¿no? Cuándo está latiendo tu corazón o no, exactamente cuándo. Pues imagínate esa curva. Pues nosotros generamos ese tipo de curvas, pero a gigahercios, y en vez de que sea tu corazón el que late, son, en este caso, fotones que se generan en un láser que tienen incertidumbre, tienen aleatoriedad inherente. En este caso es en la fase de un campo electromagnético. Pero bueno, eso ya son detalles, ¿no? Lo que tenemos son láseres que generan luz. Nosotros hacemos cosas con esa luz y fotodetectamos. Y a la salida, pues es ese como electrocardiograma del láser. Y de ahí sacamos números. Por decir una compañía aleatoria, ¿eh? Yo soy HP y quiero empezar a utilizar o sea, entro en contacto contigo. ¿Cuál es la conversación? O sea, primera, ¿con quién habláis en un HP? O sea, ¿quién es la persona que toma la decisión? Y segundo, ¿cuál es el discurso de venta? ¿De qué te va a aportar a tus equipos? O más que nada por ver el uso comercial, claro, sabiendo cómo funciona por dentro. Claro, típicamente tienes que pensar que estas empresas ya tienen generación de aleatoriedad. Es decir, hay alguien en esa compañía que se encarga de que eso esté funcionando y esté funcionando bien, ¿vale? Entonces, el discurso comercial principalmente hoy en día... Bueno, voy directo y luego si hace falta tomamos un detour y volvemos atrás. Es que la seguridad, la ciberseguridad hoy en día está cambiando, ¿vale? Está cambiando de lo que tenemos hoy a un estado futuro, que es el que tiene que ser, que es lo que se está llamando Quantum Safe Cryptography. Es decir, criptografía resistente a ordenadores cuánticos. En este camino hay varias cosas que cambiarán. Cambiarán los algoritmos que se utilizan. Ya no se utilizarán esos números grandes y factores primos, se utilizarán otras cosas. Y otras tecnologías como criptografía cuántica que también solventarán partes. Es decir, hay una transición inherente. Y en esta transición se necesita más aleatoriedad, es decir, más velocidad. Este es uno de los argumentos. Con los chips de QSAID puedes conseguir más datos de los que puedes conseguir con tecnologías anteriores. Ese es uno. Performance. Nuestra apuesta y nuestra pitch al mercado. Velocidad es una. La segunda es más control en el proceso. Es decir, el mercado hoy, estos chips que la gente tiene, suelen ser una caja negra, ¿vale? Es decir, tú lo compras, lo pones y a ti te han dicho que eso genera aleatoriedad. Pero con un mensaje tampoco preguntes mucho. No te dejan ver lo que hay dentro. Y la seguridad es un mercado que eso no le gusta demasiado. Todo lo que es código criptográfico o algoritmos suele ser open source. Suelen ser estándares que son abiertos. Hay mucho peer review, comunidad en la generación en seguridad.
Y hay, de hecho, un principio básico, que es decir, que todo en un sistema criptográfico tiene que ser conocido, no hay que ocultar nada, toda la seguridad está en la clave, en esos números aleatorios, ¿vale? Lo único que un enemigo no conoce es la cadena de bits aleatoria, tu clave criptográfica, pero todo el resto tienes que asumir que lo conoce. Si no estás utilizando prácticas de security by obscurity, y eso es mala praxis. Entonces, nosotros lo que le damos a los clientes también es mucho más control. Nosotros tenemos un approach white box. Nuestro chip es conocido, sabes lo que hay, lo puedes testear tú mismo, y lo que es mejor, lo puedes testear on-site cuando está desplegado en tu servidor, en un data center, puedes hacer medidas de calidad. Allí esto no se puede hacer, ¿vale? Les damos más velocidad, más control, y encima les damos este elemento de quantum que inherentemente te proporciona impredecibilidad, que de otra manera no puedes garantizarla, ¿no? Esos son los 3 factores que somos únicos en conseguirlos. Quantum, fast, o sea, rápido, medible, la calidad medible, y la cuarta pata es que somos escalables. Hemos invertido en un chip que hoy se puede producir a escala. Y por ejemplo, la persona que utiliza el encargado de monitorizar el rendimiento de vuestro chip, ¿qué datos extrae del día a día? O sea, imagínate, cuando me decías ciberseguridad yo pienso en lo típico, un ataque, ¿no? De, oye, alguien está intentando romper una contraseña por fuerza bruta. Esto funciona como un sentry, devuelve información de, oye, está pasando esto, oye, esto se ha caído. ¿Qué veo yo me imagino que tengo un dashboard en el que veo lo que me devuelve el chip, ¿no? ¿Sería algo así? Esto es algo que nosotros estamos cambiando. La industria no funciona así hoy, ¿vale? Es decir, el primer approach es simplemente reemplazan lo que tengan o basan su producto en el nuestro y solo generan aleatoriedad. Lo que nosotros estamos trayendo al mercado es esta pata adicional, tienes que monitorizarlo. En primer orden, ¿quién? El fabricante de hardware. Quien sea que compre nuestro producto y lo integra, le damos métricas. Hay un parámetro que se llama mean entropy, que es la entropía, es la cantidad de aleatoriedad que hay, y lo monitoriza y puede ver que está bien. Si algo ha ido mal, le da un check, ¿vale? Y puede parar, puede decidir qué hacer, ¿vale? Lo que nosotros estamos trabajando ahora es que esto pase a estar mucho más visible en toda la cadena de valor, es decir, que llegue a los que son los Security Operation Centers, que son esta gente que tiene los dashboards y detectan riesgos. ¿Y por qué es importante esto? Y a veces hago la analogía, ¿no? Todo el mundo sabe, eso es algo incuestionable, que la aleatoriedad es fundamental y que es un problema de hardware. Pero en 40 años nadie ha llevado un laptop o un móvil o un servidor a reparar porque se ha roto el hardware de generación de aleatoriedad. Y seguro que no es porque ninguno se ha roto, es porque es que nadie los está mirando. Entonces es algo que a todo el mundo le importa, a los gestores de infraestructura, ya sea un on-premise de un banco, porque tiene infraestructura on-premise, o los que dan infraestructura cloud. Y por ejemplo, un banco, ¿cómo, o sea, actualmente qué medición hace, qué seguimiento hace de la generación de aleatoriedad de sus sistemas? Ninguno. Hasta donde sabemos, ninguno. Esto está un poco delegado a los fabricantes que les dan equipos de seguridad, ¿no? El firewall, el router, el HSM, el Hardware Security Module, si tienen, a los servidores. Es como algo que se encargan ellos. ¿Y cuánto, cuando se produce una brecha, cuánto se debe a problemas de hardware versus error humano? Yo creo que gran parte de hoy en día, muchos de los ataques que se ven que tienen más visibilidad son tipo ransomware, ¿no? Que al final alguien se ha colado en un sistema, lo ha hackeado a través de un error humano o de social engineering, lo que sea, y accede a un sistema y lo rompe, ¿no? Eso la criptografía no tiene mucho a jugar. Su rol no es tanto en ese aspecto, ¿no? Lo que es la encriptación es más desde un punto de vista de información. Entonces, desde ese punto es muy difícil compararlo. Cuando nos ponemos en la parte de seguridad o de information security, que es donde entra la encriptación, la criptografía, etcétera, etcétera, ahí un poco el argumento es que los algoritmos son muy difíciles de romper. Nadie en su sano juicio va a ir a romper un algoritmo, porque es que se sabe, a no ser que esté mal diseñado, que se descubra un avance o alguien matemático loco que encuentre una solución a ese problema, y eso pasa a veces, pero normal es tú no vas y atacas el algoritmo, no vas a acabar nunca. Lo que atacas son la generación de las claves o la gestión de las claves, porque esto es lo que tienes más impacto y puedes sacar más. Entonces ahí es donde hay un riesgo muy grande. Y la generación de claves y la gestión de claves es muy importante en el campo de la seguridad y suelen ser las partes más que tienes que vigilar más en cuanto a dónde atacan, ¿no? Y hay una parte muy importante en este aspecto que es
Y es una de las urgencias principales que hay hoy en el mercado, sobre todo para gobiernos, bancas, aseguradoras, toda esta gente. Muchas veces pensamos en un ataque como: me han atacado hoy, me han robado datos hoy, ¿no? Y el problema lo tengo hoy. Pero una de las cosas que está pasando, y es uno de los riesgos que le llaman data exfiltration, una cosa que está pasando hoy, se dice, y hay, digamos, que se conoce, Sí. no me sale la palabra, es que tú puedes almacenar comunicaciones. Tú puedes coger información que está circulando por internet y guardarla en un servidor. Hoy no puedes desencriptarla porque está encriptada con métodos que no tienes manera de utilizar. Los ordenadores cuánticos son pequeños, hoy no los puedes usar. Pero en 5 o 10 años, quizá tú puedes coger esos datos que tienes almacenados hoy y romperlos con las técnicas que tendrás en el futuro. Es decir, que todos estos datos que alguien se ha guardado hoy, y hay un riesgo en cuanto a ellos. Entonces, ¿qué pasa en la banca? ¿Qué pasa en hospitales, en health records, en gobiernos? Que tú tienes un span en el cual tienes que garantizar que tus datos están protegidos. Alguna gente será infinito, ¿no? En secretos gubernamentales, etcétera, pero en banca, en health, son 10, 20, incluso 80 años que tienes que garantizar que los datos de pacientes o bancarios están seguros. Entonces, toda esta gente ya tiene un problema de seguridad hoy, un riesgo de seguridad hoy que necesita una solución. Es decir, que transicionar a estas técnicas Quantum Safe es una prioridad ya hoy. Y esto es uno de los drivers más fuertes que estamos viendo en el mercado, sobre todo después de julio de este año, que es cuando salieron los nuevos estándares de Internet que ya dicen cuál es esa transición y hacia dónde tienes que ir. Y una cosa, cuando decías, muy poca gente a día de hoy mide el rendimiento o la capacidad de generar aleatoriedad de sus equipos, ¿no? Claro, si ellos no lo miden y no tienen conciencia de lo bien o lo mal que funciona, ¿eso a vosotros no os bloquea un poco a la hora de vender vuestra solución? Es decir, si no sé que yo estoy mal, te va a costar demostrarme que con tu chip estaría mejor. ¿O Correcto. ¿Se os pasa? Sí, sí, es un reto. Es un reto a nivel comercial. Es un reto que era mucho más grande hace 3 o 4 años, cada vez lo es menos. Cada vez hay más conciencia en general. Nosotros vendemos a fabricantes de equipos, ¿vale? Ese es nuestro cliente paradigmático. Vamos dentro de las cajas de otros y otras. Todas las nuevas empresas que se están saliendo para proveer soluciones Quantum Safe, es decir, nueva empresa que nace hoy, todas estas empresas están utilizando generadores cuánticos de números aleatorios. No se lo piensan. Es lo que tienes que hacer, es la mejor alternativa que tienes en el mercado. A no ser que tengas una constraint muy fuerte de, no sé, quizá de precio o de tamaño. Si no la tienes, usas esto. En cambio, los fabricantes que ya llevan en el mercado años, no tienen un incentivo de coger el producto que ya se está vendiendo, cambiarlo por otro nuevo. Es decir, lo que se están planteando es, en la siguiente generación de productos que voy a lanzar, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Y lo pongo ahora o lo pongo un poco más tarde, ¿no? Entonces, toda esta conversación es ahora muy activa. Entonces, nuestro argumento de venta es eso, la velocidad es muy importante. Cuando alguien diseña un producto, lo que no quieres es que este producto dentro de un año no sea útil. Típicamente lo sobredimensionas en prestaciones un poco para que tenga un span de 3 o 4 años. Sí. Y un coche es un gran ejemplo. Tú empiezas a diseñar un coche hoy, lo tienes 10 años en carretera y quizá 5 años más en servicio. Estás diseñando a 15 años vista. Entonces, lo que no quieres es llamar a todos los coches, ven que te tengo que cambiar un chip porque no había puesto suficiente, ¿no? Entonces, ahí hay mucha decisión estratégica de qué poner y qué no poner. Y este es otro ángulo muy importante para nosotros y uno que los fabricantes están mirando. ¿Y cómo unos chavales de Barcelona se meten en el jardín? Porque o sea, si emprender es difícil, haciendo hardware me imagino que puede ser una locura. ¿Cómo se fabrica un chip? ¿Cómo llego al punto de ingeniería en el que la solución que he creado cabe en algo que es minúsculo? ¿Cómo me aseguro que el supply chain con mi fabricante no se rompe a mitad de negociación o no se rompe en un momento en el que me quedo sin stock y la persona que me lo tiene que reponer tengo incertidumbre? Es decir, hay tantas... para Zara o para Inditex que la cadena logística se rompa es problemático, pero hay miles de fábricas textiles. En vuestro caso, proveedores de ese tipo de tecnología debe ser un mercado muchísimo más pequeño, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo es esto. El hardware tiene cosas maravillosas y tiene retos gigantescos, ¿no? Es muy difícil porque tienes este span de tiempo en el que tienes que diseñar producto y no lo puedes vender hasta que lo tengas. Tienes tiempos más largos, tienes inversiones más grandes, tienes supply chain issues.
Pero la realidad es que una vez has conseguido cerrar un acuerdo, tienes una buena relación con un proveedor y le estás enviando producto, es muy raro que te reemplacen. Es decir, las relaciones son muy a largo plazo, ¿no? Entonces, una vez consigues y haces ese salto, ¿no? Se habla de estas empresas Deep Tech, ¿no? Se habla de las SaaS, que es esa curva exponencial, ¿no? Las Deep Tech típicamente es, bueno, tienes poco revenue hasta que pegas un salto y al final en nivel de retorno, por lo que se ve, incluso las Deep Tech suelen dar más retorno en el largo plazo, ¿no? Tienes unos activos tecnológicos, patentes, diseños, planos de diseño y fabricación, que son muy valiosos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues el sector suele ser lo que se llama fabless, es decir, hay pocas empresas que diseñen chips y fabriquen chips, ¿vale? Hay empresas que diseñan chips y hay empresas que fabrican chips para otros, porque tener una fábrica tú solo para tu propia producción suele no ser una operativa rentable, ¿vale? Por ejemplo, grandes fabricantes TSMC, los de Taiwán, ellos no diseñan chips, ellos producen para Apple, para todas las empresas grandes, pero Apple produce allí. Nosotros es lo mismo, nosotros diseñamos los chips y producimos en una foundry. Entonces, eso es una relación muy importante con nosotros. ¿Hay otras fábricas que lo podríamos hacer? Sí, pero tienes que hacer parte de rediseño, no es directamente portable el uno con el otro, ¿no? Entonces, son relaciones también muy fuertes con nuestros proveedores. Es decir, nuestro modelo de negocio es channel-based y muy fuerte en partnerships, tanto con suppliers como con vendors. Claro, vosotros ahora mismo debéis tener unos costes de producción mucho más altos que los que acabaréis teniendo en el caso de que lo hagáis en masa, ¿no? O sea, estáis en la parte difícil del coste unitario. Sí, pero esto ahora mismo no es algo que nos preocupe mucho porque nuestros productos iniciales están diseñados para el mercado high-end, ¿vale? Por ejemplo, algunos contratos que tenemos es en la industria espacial. Aquí los costes no son tan relevantes más como la capacidad tecnológica. Vendemos módulos, son tarjetas con nuestro chip integrado y hay muchas cosas alrededor. Es decir, hoy tener un coste muy bajo, muy escalable, no es un problema que tenemos para los mercados a los que estamos yendo 2022-2023, de cara a 2024-2025, cuando empecemos a escalar en mercados ya más, no tanto nicho o high-end, sino más mid-volume, como data center, pero no solo en aplicación nicho, sino data center, realmente en servidores, firewalls, etc. Ahí sí que ya los costes pasan a ser más importantes y es en lo que estamos invirtiendo ahora. O sea, ¿qué cifras se mueven en tu sector? ¿De volúmenes? Sí, de volúmenes, de facturación. No tengo ni idea de... Podría, sin compartir muchos datos de QSight, pero para hacernos una idea. Antes hablabas de SaaS, pues mucha gente más o menos... un SaaS, dependiendo de si es enterprise o si es en pequeña y mediana empresa, la gente más o menos sabe qué esperar. El coste por licencia suele estar siempre 3, 6 euros, 8... O sea, más o menos la gente está familiarizada con los costes y la facturación y sabe un poco predecir los números de un SaaS, pero en vuestro caso, que es hardware y que es algo que es un producto con tanta propiedad intelectual y un coste de desarrollo tan grande, ¿cómo os movéis en esas cifras? Es difícil decirlo porque en el sector, en el sector Quantum Random Number Generation, es un mercado, es un sector muy nuevo. Hay empresas muy early. Nosotros somos, digamos, quizá a nivel de volumen el tercero, ahora mismo a nivel mundial. Y luego hay dos que llevan más tiempo que nosotros en el mercado y luego hay otras startups que todavía no tienen producto, hasta donde sabemos. Pero nadie tiene datos públicos, entonces no sabes decir a nivel de mercado, ¿no? En hardware más en general también depende muchísimo cuál es el sector. Una de las cosas que nosotros, claro, los productos que diseñamos, alguien que necesita gigabits por segundo está dispuesto a pagar un precio por un equipo que no es lo mismo que alguien que necesite algunos megabits por segundo y solo quiera un chip. Hay una diferencia abismal en la propuesta de valor en ambos, ¿no? Entonces es muy complicado dar cifras de negocio hoy en día, lo que sí que al final el mercado potencial al que estamos mirando, estamos hablando de que el sector data center es un sector que adoptaría, bueno, que es consumidor de unos 20 millones de unidades al año, ¿vale? QSight, de otros, de tal, ese es el mercado potencial, unas 20 y pico millones de unidades al año. El sector smart home, estarías hablando de centenares de millones de unidades al año. Y el sector más consumer, en móviles, laptops, etcétera, es de varios billones de unidades al año. Nosotros creemos, y la gente que se une a nuestra aventura cree, que en un futuro, y ese es 20 y una X al final, esperemos, que el tercer dígito sea un 2, todos los generadores de números aleatorios serán cuánticos. Y esa es la oportunidad, ¿no? Tienes esa oportunidad de 20-30 millones de unidades de alto valor añadido en sector data center y luego gran potencial de escalabilidad en mercados como automotive, smart home y móvil.
Y por ejemplo, entre el megavatio y el gigahercio que decías antes, del barato al caro, a nivel, yo hoy me pongo en Google y quiero comprar un chip, ¿qué precios en general, cuáles son los márgenes en los que se mueve un chip barato y un chip caro cuántico? Claro, cuántico es imposible decirlo. Ahora mismo no está todavía nadie mercado, claro. nadie está vendiendo a volumen. Lo que sí que estos son cifras que cualquiera diría, ¿no? El sector smartphone, un chip de $1 ya es algo que es caro. Vale. ¿Vale? O algunos dólares. $10 tiene que ser una cámara, que es una funcionalidad que el usuario mataría por ella, ¿no? Entonces, este es el orden. Algunos dólares en el sector smartphone, pero luego, por ejemplo, fabricantes de chips, procesadores de altas prestaciones o sistemas que son lo que se llama hardware accelerators, bueno, quizá venden en algunos varios miles de chips. O sea, no vendes el chip típicamente, solo lo vendes con algún módulo y estás hablando de varios miles, quizá decenas de miles por acelerador, ¿no? Por ejemplo, Xilinx, una empresa estadounidense, hace FPGAs, tiene FPGAs de varias gamas, desde 5 euros hasta las FPGAs más caras, que el módulo te puede estar costando decenas de miles, ¿no? Quizá 15, 20 mil euros un acelerador de hardware. ¿Y vosotros tenéis capacidad para dar ese servicio, por ejemplo, este de 15.000 euros o de 10.000 euros que dices, oye, pues llegáis hasta el estándar de élite, por decirlo de alguna manera, de producto, o estáis más centrados en un tipo de chip concreto, más baja potencia, etcétera? Nosotros en el corto plazo, y es básicamente desde un punto de vista de empresa, decidimos hacerlo así, que es porque maximiza nuestros diferenciadores de producto y porque es lo que podemos servir hoy en día. Hoy estamos en la élite, nosotros vendemos productos de mucho alto valor añadido para sectores de high performance, en empresas de seguridad, de alta seguridad, startups que están lanzando soluciones quantum safe, en entornos de espacio, contratos para lanzarlos en satélites, ese tipo de entorno, ¿no? Estamos más en la parte élite que en la parte de $1, ¿no? Y nuestro viaje es ir pasando, ir reduciendo y aumentando el volumen de producción y reduciendo los costes, accediendo a nuevos mercados de forma paulatina. Y no hay lo que te decía al principio, no hay historias de este tipo de producto hecho en España. ¿Por qué? O sea, ¿es un problema de ingeniería? ¿Es un problema de capacidad de levantar fondos? Sí que es verdad que no hay quizá muchísimos referentes, ¿no? Hay algunos, pero quizá no es tanto como en Silicon Valley y otros entornos donde pasan muchas más estas cosas de chip. Creo que se juntan varios factores. Uno, necesitas una expertise ultra específico, ¿no? Sobre lo que vas a hacer, porque si no, seguramente ya lo está haciendo alguna otra empresa. Entonces, ya tienes un equipo técnico que ya tienes un span más reducido. Mucha más gente que puede pensar una idea de negocio o escribir un software que diseñar un chip fotónico para aplicaciones de criptografía, ¿no? Hay menos gente, por tanto, menos volumen. Luego, es intensivo en capital. Hay un riesgo inherente muy alto. Claro, nosotros nacemos, cuando empezamos la primera financiación, llevaba una historia de 10 años, con varias patentes, con decenas de publicaciones en revistas de alto impacto. Claro, va reduciendo el span. Yo creo que la complejidad, la especificidad técnica, ya no tanto complejidad, todo es complejo al final, no solo es que hay muchas ecuaciones en algo, hay cosas muy complejas, pero el pool más pequeño de oportunidad hay gente, hace que haya menos ejemplos. Y luego, que es muy intensivo en capital, también. ¿Cómo montaste el equipo? O sea, ¿de dónde vienen los que entran en una empresa como la tuya? Bueno, nosotros somos un equipo, el equipo fundador de QSight, es de 5 personas. 2 fueron los 2 supervisores de la línea de investigación en el ICFO, también fueron los supervisores de mi tesis doctoral. Luego Waldimar Amaya, que estuvo conmigo desde el inicio en el ICFO, haciendo todo el programa de investigación. Él es ingeniero y se encarga de hacer todo el diseño, toda la parte de ingeniería de producto en QSight, y lo hacía también cuando hacíamos el doctorado. Y luego la otra pata, bueno, yo soy uno de los fundadores también, y luego la otra pata era, nosotros queríamos hacer chips. Entonces necesitamos a alguien que supiera y dominara mucho de chips. Entonces fichamos early on, fue cofundador porque estuvo antes de empezáramos la empresa. Domenico hizo también el doctorado en nuestro mismo grupo de investigación y luego se fue a Estados Unidos y luego volvió a España, y toda su tesis y toda su carrera eran diseño de chips fotónicos, empaquetado, producción, diseño, simulación, y él es quien se encarga de liderar la parte de fabricación de chips. Ese fue el equipo inicial. Luego, a partir de aquí, ¿qué necesitamos? Típicamente, por un lado, gente que entienda la parte fotónica y la parte quantum. Suelen ser gente o bien que sale de física early, entonces podemos hacer
están con nosotros y aprenden de nuestra parte en concreto, o gente que ha hecho doctorados específicos en un área concreta o postdoctorados que luego se juntan. Ese es un equipo core. Y luego ingeniería, típicamente hardware, ¿no? Diseño de PCBs, software embebido, FPGAs, VHDL, ahí. Lo que no tenemos típicamente es app development. Por lo general es un perfil muy académico, ¿no? El que, o sea, ¿es un caso específico de QSight o otras grandes empresas que hayan hecho chips, no necesariamente cuántico, pero otras empresas en las que os miréis también tienen un gran porcentaje de gente muy estudiosa, muy académica? En el sector quantum te diría que 100%. ¿Vale? Casi todas las empresas que hay hoy en día en el sector quantum, sea Quantum Communications como nosotros o Quantum Computing, que hay gente que hace quantum computers, suelen ser profesor de la universidad de no sé qué, que ha montado con toda su unidad de investigación de hace 20 años un proyecto y los 2 postdocs de turno y tal montan la empresa. ¿Vale? Esto es básicamente el default en este sector. Luego en chips, yo diría que en chips más estándares en electrónica hay 2 perfiles clave. Uno, la gente que ya ha diseñado y ha puesto en marcha y en producción chips, que es esa parte de ingeniería y de product development, que tiene una experiencia brutal. Y luego típicamente también, claro, si te pones a diseñar un chip, o bien es porque ves una oportunidad de negocio, porque el chip tal se necesita muchísimo y tiene entonces es más ese perfil de alguien que lo ha hecho antes y lo repite, o si estás haciendo un nuevo tipo de acelerador de hardware para machine learning, también suele salir de academia. Es decir, tal grupo se ha encontrado una nueva arquitectura de hacer chips y monta la empresa a través de eso. Suele ser muy académico de programas de investigación. El SIT. Tú, por ejemplo, un tipo que trabaja en NVIDIA, ¿lo irías a fichar? O a pesar de la marca, del producto, NVIDIA no es la empresa más adecuada para lo que hacéis en QSight? No, podría ser un buen ejemplo, ¿no? En NVIDIA también es una empresa gigantesca y hacen de todo, pero por ejemplo NVIDIA hace desde sus GPUs, su diseño, su producción, su todo a nivel de chips, y luego también hacen las GPUs como tarjeta gráfica, es decir, hacen módulos ultra high performance. O sea, es exactamente el mismo tipo de cosas que hacemos nosotros, desde nuestro chip a la tarjeta de high performance, pero siempre alrededor de ese core, ¿no? El valor de NVIDIA es esa GPU, es esa capacidad de cálculo de un cierto tipo que te permite acelerar una carga computacional que es la de Machine Learning. Nosotros hacemos lo mismo, pero con unas cargas computacionales que es generación o procesado de aleatoriedad, para criptografía o para computación. Pero sí, NVIDIA sería un claro ejemplo, Intel, Xilinx, AMD. ¿A qué empresas miras como inspiración, ¿no? Algunas que digas, wow, pues esto me encantaría ser de mayor como esta empresa, o yo llegué aquí leyendo todo lo que se publicaba sobre ellos? Yo creo que hay 2 que... Hay una que he usado durante mucho tiempo, que es Qualcomm. Qualcomm es una empresa que no mucha gente conoce, pero que es fundamental en toda la industria de chips. Y tienen un modelo de negocio que es espectacular en cuanto a la propiedad intelectual. Más o menos, y no sé si son números actualizados, ¿no? Pero en su época lo que se suele repetir es que Qualcomm factura 2/3 de la venta de chips y 1/3 de licencias de patente. Pero sus profits son 2/3 de las licencias de patentes y 1/3 de los chips, porque los monetizan muy bien toda su propiedad intelectual. Entonces me gusta mucho todo lo que han hecho y es una inspiración muchas veces. Y aparte ahora están haciendo una transición también a más hardware y más sistema. Entonces es una empresa que muchas veces miro. Otra que me gusta, porque se parece, es Intel, ¿no? Intel ha hecho también una transición de chips, ahora todo este paradigma de computación heterogénea. También seguimos bastante algunas de las cosas que hacen. Creo que estas 2 son algunas de las más relevantes. ¿Qué te parece Apple? Que Apple se ha metido un poco se ha salido del campo de... Uno ya no sabe qué es Apple, no sabe si vende dispositivos, si vende cloud, si ahora, por lo visto, compra satélites, si hace sus chips. O sea, ¿qué te parece ese paradigma de empresa que lo toca todo? Claro, creo que la consecuencia de que Apple tiene ese carácter es que hacen productos de una calidad brutal, con un control brutal, y lo que hacen funciona muy bien, ¿no? Y van al detalle, ¿no? Van al detalle de todo. Ahora que se lanzan sus propios satélites con una visión muy fuerte de el negocio que van a hacer a través de ese satélite, ¿no? A veces la gente que se pueden hacer satélites, se puede hacer una constelación, vamos a lanzarla, ¿pero para qué? Apple yo creo que lo hace siempre con un propósito. A mí es una empresa que me gusta mucho, pero sí que es verdad que el vertical integration que acaban haciendo es brutal, ¿no? Y se van comiendo sector, ahora ya se desarrollan sus chips
y antes se los compraban a Intel o a Qualcomm, ahora ya hacen el M1, creo que ahora el M2 también. Entonces van haciendo esa vertical integration que es muy interesante. Es que tienes que tener tienen gente muy buena, contratan a los mejores y a las mejores, y vertical integration. Y desde tu perspectiva, ¿es útil que una empresa de este nivel baje al detalle de voy a fabricar yo el chip? O sea, a escala tiene sentido, seguro que los números salen y por eso lo están haciendo, pero con todas las implicaciones que tiene hacer áreas tan estancas, porque nada tiene que ver en la división de Apple que se ponga a fabricar un chip con la que haga el diseño de interfaz del nuevo iPad. Eso son años luz dentro de la compañía. Personal, o sea, no suele ser típico, o sea, porque suele no ser rentable hacerlo. Sale más rentable, económicamente hablando. Creo que es que nos hemos dejado la puerta abierta cuando hemos entrado. Típicamente te sale mejor comprarle, yo que sé, el chip a Intel o a Qualcomm, y ellos hacen la inversión y luego la rentabilizan vendiéndole varios, entonces te sale. Pero lo que pasa es cuando tú tienes el control del mercado, porque vendes muchísimo producto y quieres afinar tanto la experiencia de usuario, la performance, las funcionalidades, que aunque no sea rentable como quizá, no tengo ni idea, pero quizá, aunque no te salga rentable como operación nuclear, no hacer mis chips, el control que te da en cuanto a supply chain, a funcionalidad, a meter tu propiedad intelectual, a seguir innovando, a estar siempre al top del mercado, y con la capacidad y el dinero de atraer a los mejores y a las mejores, te hace hacer productos que son brutales, ¿no? Pero todo se basa en que, claro, tienes el consumidor final, el producto final, que la gente te compra y no cuestiona. En ese momento vas bajando, pero al inicio no lo hacían porque es que no es rentable. Bueno, has tocado también el caso de Intel. Intel es una historia de a mí me recuerdan algunas cosas a Microsoft, o compañías que durante un tiempo tienen una dominación clara de mercado, pero que conviven con disrupciones brutales en el mundo del software, les obliga a reinventarse, y al final parece que incluso después de un poco de tener turbulencias, vuelven a sentarse en el mercado. ¿Qué te parece la historia de Intel? De que desde el inicio dicen que Buffett tuvo la oportunidad de invertir en el pitch, que lo hizo, el fundador le hizo el pitch y el tío dijo que no lo veía, lo de Intel, okay. Y dice que es uno de sus mayores errores de omisión. Esa no la conozco, sí que es verdad. Parte de la historia de Intel que conozco es la transición que hicieron, la fabricación de chips. Últimamente en chips, por pérdida de clientes que se han empezado a hacer, empezó a sufrir un poco más. Ahora están poniendo muchísimo peso en la parte de heterogeneous computing, es decir, el poder orquestar workloads a distintos aceleradores de hardware, y ahí se están posicionando fuerte. Y un cambio más reciente es que Intel está lanzando lo que se llama el Intel Foundry Services, que se van a poder poner a producir chips. Intel es uno de los pocos que diseñaba y producía sus propios chips, pero ahora van a producir para terceros. Esto es un cambio muy fuerte de modelo de negocio, porque van a ser el fabricante de otros. Entonces, sí que está en constante evolución. El motivo del por qué, sí, porque ven, claro, hoy en día fabricar chips es un asset estratégico brutal, ¿no? Entonces Intel se está posicionando muy fuerte ahí y ha comprado algunas foundries hace poco. Y a nivel de capital, que decías que es intensivo, ¿qué números puedes compartir de QSight? ¿De rondas que se hayan publicado? ¿O un poco el coste agregado de R&D que llevéis acumulado hasta ahora? Algo que nos puedas dar una pincelada sin entrar mucho en detalle. Nosotros cuando empezamos, la parte de seed para empezar fue de algunos millones. Agregados estaremos en 8 dígitos ahora, probablemente, por encima de los 10 millones en total de lo que vamos a invertir en el futuro reciente. ¿Y los fondos de inversión, o no sé si institucionales, pero bueno, la gente que entraba en vuestras rondas, ¿os costaba vender la idea? Porque al final, digo, pues es un equipo brutal, hay patentes, que eso también da mucha seguridad, pero claro, al final dices, estoy poniendo mucho dinero en gente académica, que es excelente en la parte de análisis y de diseño teórico, pero claro, es un mundo totalmente distinto el saltar a comercializarlo, y además poniendo de CEO a uno de los fundadores que viene del campo académico. Esa lucha, ¿cómo la gestionasteis? En realidad, o sea, en general siempre la inversión en un proyecto como el nuestro suele ser o bien más estratégica, es decir, de alguien que entiende el mercado hacia dónde está yendo, invierte en eso porque cree en la tecnología y el producto,
no tanto en la ejecución, no tanto en el facturas tanto, sino es más el asset y lo que estás construyendo, las patentes, el portfolio y el equipo. Pues el equipo es fundamental en este tipo de inversiones. La gente invierte. Sí, en general todo el mundo invierte en el equipo, sobre todo de early stage, pero en este caso todavía más. Y en nivel de fondos son fondos que son deep tech, es decir, que ya saben cuál es el juego. Es decir, fondos generalistas para nosotros no suele ser el tipo de fondos al que hemos ido. Y luego hay mucha también parte de financiación y oportunidades para proyectos como el nuestro alrededor de financiación pública, ¿no? Financial leverage con, por ejemplo, de la Comisión Europea, del gobierno, ahora con los PERTES. Hay mucha financiación disponible para crear ese tejido empresarial y que se quede aquí. Y para terminar, ¿tú dónde te ves dentro de 10 años? ¿Dónde ves QSight? Nosotros siempre, como te decía, cuando nacimos con la idea de que este producto, esta tecnología, esta inversión la íbamos a hacer para que pudiéramos ayudar a contribuir con un granito de arena a mejorar la seguridad para todo el mundo, da igual donde estés. Entonces lo que espero es que dentro de 10 años, cada vez que alguien mande un mensaje, en algún punto de ese viaje por internet haya tocado números aleatorios que estén generados por QSight, ¿no? Si eso es así, el impacto a nivel empresarial habrá estado ahí, sea cual sea. Sea porque hemos crecido y nos hemos consolidado como una empresa grande, porque ha habido un merger en el medio, pero ese es el horizonte, ¿no? Conseguir que la tecnología que hemos desarrollado en QSight, los chips, la propiedad intelectual, se utilice para la generación de claves en cualquier dispositivo conectado. ¿Quién compraría QSight? Por lógica de sector. Bueno, podría ser... ¿Sería un Intel? Sería más tipo fabricante o fabricante de equipos, pero eso no sería tan alineado a la visión porque sería solo para un fabricante, o proveedores de chips a fabricantes, ¿no? Algunas de las que se han mencionado podrían ser ejemplos. Qué guay. Oye, pues para terminar, Carlos, siempre hacemos un breve cuestionario. La primera pregunta es un libro que recomiendas. Sí, cuando empecé a emprender, bueno, al inicio del camino hubo uno que me gustó mucho que se llama The Monk and the Riddle. Ese es un libro que me gustó mucho y lo recomendaría. Y si ya llevas un tiempo en el camino, algunos años, The Hard Things About Hard Things. Este lo recomienda mucha gente. Yo no, es del mismo de El arte de que todo te empieza una mierda, ¿no? Es el mismo autor. No lo sé, ¿es Andreessen Horowitz? Horowitz, vale. Entonces, mucha gente lo recomienda. ¿Qué te gusta? Yo no lo he leído pero ¿qué te llama la atención? Empatizas. O sea, a veces emprender es un viaje duro. O sea, pasas momentos mejores, pasas momentos peores. El balance es siempre positivo, al menos para mí. Pero hay momentos duros. Y montar un proyecto y liderarlo, hay momentos de soledad, ¿no? El estar, ¿esto cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Y se sufre. Y ese libro está escrito de tal manera que dices... Empatizas de decir, oye, la gente, no soy el único. La gente ha pasado por aquí y ya han pasado por aquí antes, ¿no? Busca ayuda, pregunta, comparte. Sí, es como verlo como cuando venías el diario de Patricia, ¿no? Y te consolaba ver que había gente peor que tú, ¿no? Sí. Pues ese libro está muy bien. Y un restaurante, puede ser de Barcelona, de Madrid, de donde quieras. No tenemos uno en concreto que nos gusta. Quizá uno que fuimos hace poco nos gustó mucho, es uno que se llama Mont Bar en Barcelona. Mont Bar. Ah, Mont Bar, vale. Está muy bien. Lo último que has comprado en Amazon. ¿Un libro? ¿Coincide con el que has recomendado? No, no, se llama Build. Build. Muy chulo también. ¿De producto? Sí, este es el tío que diseñó el iPod y luego el primer iPhone. Ah, en español es Crea, ¿no? Que es la tapa es blanca. Sí. Ostras, las letras. Muy chulo. Me llegó ayer porque, bueno, lo ha hecho la editorial que a veces nos manda escritores y cosas así. Pues no lo he empezado, pero me llegó ayer, es un tocho. Me gusta mucho. Sí. Y pues te escribiré para comentarlo porque además lo cogí para pasarlo por el equipo, porque es lo típico de una guía de innovación. De hecho es como una guía de innovación poco ortodoxa o algo así. Sí, exacto. Este. Muy bueno, me ha gustado mucho. Hostia, qué casualidad. Y lo mismo, es parecido a The Hard Things About Hard Things, que también cuenta historias suyas. Y cosas que ha pasado, momentos mejores, momentos peores. O sea, tú ya le has... Ya le he acabado, sí. Ah, vale, pues yo nada, a mí me llegó ayer y yo lo tengo que empezar. Qué bueno. Y para terminar, una aplicación que utilices mucho, o siempre lo pregunto mal, una aplicación que te guste mucho. No soy muy usuario, seguramente lo que más utilizo es LinkedIn. No utilizo mucho. Estará bien aleatorizado LinkedIn, ¿o qué? Esperemos. Oye, pues Carlos, ha sido un placer. Me alegro mucho que hayas venido al podcast. Le daremos las gracias a quien te recomendó.
Y ojalá que dentro de 2-3 años te pases por el podcast y nos cuentes Encantado. bueno, pues muchos más detalles de lo que puedas contar. El mercado estará más maduro y seguro que hay mucha más información de la que hablar. Fantástico. Muchas gracias. Hostia, qué casualidad lo de